El libro de Ezequiel es el libro más pasado por alto en la Biblia. El tiempo de Ezequiel fueron tiempos difíciles. Sedequías fue el último rey títere de Judá. Se le dio la autoridad para gobernar en Jerusalén con solo un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada una vez más y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedequías. Ellos mataron a cada uno de sus hijos frente a sus ojos para que pudiera ver que la línea real había terminado. Luego le sacaron los ojos para que lo último que viera fueran a sus hijos siendo asesinados. Luego Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en este tiempo, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia de Jerusalén, en la tierra de Babilonia. Tiene una melodía pegajosa, pero en realidad trata sobre un avivamiento en un cementerio, basado en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, dada por el Señor Dios, deseando proporcionar esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo elegido debido a su maldad. El Señor permitió que Nabucodonosor entrara y conquistara su tierra. El pueblo se había convertido en cautivos en la exótica y lejana tierra de Babilonia. Estaban abatidos. La visión del Valle de los Huesos Secos se trata principalmente de los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar por ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. El Señor se apareció a Ezequiel en forma de un valle lleno de huesos secos. Dios no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da un sentido vívido interno de que ha sido llevado a un valle lleno de huesos. Su sequedad indica que habían estado allí durante un periodo prolongado de tiempo. Los huesos también sugerían que el valle una vez estuvo habitado, pero ya no lo estaba. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente desesperanza de la situación. Ezequiel capítulo 37, verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostener la vida, afirmando que solo el Señor lo sabía con certeza. Según Ezequiel, el escenario era imposible. Cuando contemplamos el significado del día, también podemos pensar en los tiempos que vendrán. Si deseamos ver un avivamiento, será el Señor quien lo lleve a cabo, tal como lo hizo en el tiempo de Ezequiel. Pero Dios es capaz de lograr lo que sea que se proponga. Él es el Dios de lo impensable. Ezequiel capítulo 37, versículos 4 al 8. Prosigue diciéndoles, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió sobre ellos, pero no había en ellos aliento. Entonces me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán, y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Así que profeticé como se me había mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido y de repente un traqueteo, y los huesos se juntaron hueso con hueso. De hecho, al mirar, los tendones y la carne vinieron sobre ellos, y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Posteriormente, Ezequiel recibió instrucciones del Señor para predicar a los huesos que ya habían muerto.
Ezequiel estaba siendo mostrado por Dios una verdad crucial que todos necesitamos comprender, y es que la proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder. Hay vida que se encuentra en la Biblia, ofrece vida y fe a aquellos que la reciben. Ezequiel estuvo presente para un evento milagroso. Los huesos comenzaron a fusionarse unos con otros, hueso con hueso, mientras observaba cómo los músculos y la carne comenzaban a crecer sobre los esqueletos, y pronto sus cuerpos estaban cubiertos de piel. Sin embargo, no eran más que una horda de cadáveres en movimiento de manera ordenada. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, perforando hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, verso 9. Y me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento. Así ha dicho Jehová el Señor. Ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Algunas personas creen que la obra de Dios se lleva a cabo a través de la organización, algo que no debe subestimarse, porque incluso nuestros propios cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene aliento en ella, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel fue instruido por Dios para predicar al aliento. La palabra vientos proviene de la palabra hebrea, ruaj, que puede significar viento, aliento o espíritu. Ezequiel estaba en proceso de descubrir que todo lo que las personas logran es en vano, a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del aliento divino de vida en nuestra existencia es necesaria de la misma manera que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel presenció una tremenda exhibición de vitalidad cuando el ejército se puso de pie. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Juan capítulo 3, versículos 5-8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ezequiel capítulo 37, verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró aliento en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37, versículos 11-13. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha perdido y nosotros mismos estamos apartados. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Entonces sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, pueblo mío, y os saque de vuestras sepulturas. La visión se hizo clara, y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les había prometido que experimentarían un avivamiento nacional.
Habían sido acorralados y dispersados por la zona. Los humanos pensaban que las cosas eran desesperadas, sin embargo, subestimaron el poder de Dios. Israel no solo sería revivido, sino que también sería devuelto a su antigua gloria. Dios prometió restaurarlos a su tierra natal. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Dios completó la visión para él, ya que Ezequiel no respondería, y luego le dijo lo que significaba. ¿Cómo iba a resucitar los huesos desarticulados de Israel que habían perdido toda vitalidad? La palabra y el espíritu serían los medios por los cuales lograría este objetivo. Se reveló a Ezequiel que debía profetizar acerca de estos huesos y se le instruyó que les dijera: «Oíd la palabra de Jehová, huesos secos». Luego, cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos comenzaran a unirse, mientras los tendones, la carne y la piel les devolvían su forma original. Pero la palabra debía ir seguida de la impartición del Espíritu para que estos cuerpos pudieran recibir aliento y cobrar vida, lo cual es un ejemplo clásico de avivamiento. La revitalización espiritual de la Iglesia de Dios en la actualidad se logra mediante la palabra y el Espíritu. Cuando falta alguno de estos elementos, el pueblo de Dios no puede tener una experiencia significativa de la presencia de Dios entre ellos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero nosotros todos, a cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Según la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados previamente nos dejaron tan sin vida como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos transmitió un mensaje de esperanza cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos vivificó o nos devolvió a la vida. Ha llegado el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados y transgresiones, todavía están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y tenemos en cuenta que dependemos del Espíritu Santo para fuerza y dirección, podríamos observar un avivamiento en una tumba. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.